Muy buenas, mis queridos talmidín. Hoy estamos a 8 de Iyar del año 5781 y estamos estudiando dos parashiot yuxtapuestas como son Aharei Mot y Kedoshim. Pero no sin antes nosotros tener el estudio de una porción del Talmud, Baruch Hashem. Entonces, mis queridos amigos, 30 conversaciones mundanas de los sabios en la casa de baños, dice el Talmud. Hay 3 alajot para ser aprendidas de un pequeño comentario del Rebbe. Y dice de esta manera, Rabbi Itzhak, el hijo de Abdimi, dijo, en una ocasión yo seguí a Rebbe a la casa de baños. Era Shabbat, él lo siguió hasta los manantiales calientes de Tiberias, donde si está permitido bañarse en Shabbat. Yo quise poner una vasija con aceite en el baño para él, pero me dijo, toma del agua del baño en otro recipiente, y solo entonces puedes poner la vasija con aceite en él. Rabbi Abdimi quería poner la vasija con aceite en una tina que contenía agua caliente para entibiar el aceite. La gente acostumbraba a untárselo en el cuerpo antes de bañarse. Entonces, mis queridos amigos, de este episodio podemos aprender 3 lecciones. Que el aceite es una sustancia que está sujeta a la prohibición de cocinar. Y por esta razón, no debe calentarse en una vasija que está directamente sobre el fuego. Que una segunda vasija, el Keli Sheni, ¿verdad?, no cocina, y que entibiar una sustancia es como cocinarla. Pues Rabbi Abdimi no pretendía cocinar el aceite, sino únicamente entibiarlo, y aún así el Rebbe lo prohibió. Baruch Hashem. Mis queridos talmidín, ahora entramos nosotros a la parashá Aharei Mot, que significa después de la muerte, y leemos el Sefer Vaikra en el capítulo 16, versículo 1, y Vaikra capítulo 19, versículo del 1 al 2. Y dice el Sefer Torah en español de esta manera. El Eterno habló a Moshe después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Y dice el capítulo 19, el Eterno habló a Moshe para decir, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dirás, santos serán, porque santo soy yo, el Eterno, su Dios. Baruch Hashem. Este estudio de Torah, mis queridos talmidín, nosotros lo hacemos para la elevación del alma del rabino Jaime Pinto, de bendita memoria, de su familia en Francia y Marruecos, y de el rabí David Hananía Pinto, en el cual nosotros basamos la mayoría de estas enseñanzas. Mis queridos talmidín, las parashiot Aharei Mot y Kedoshim están yuxtapuestas. Hay quienes acostumbran a decir Aharei Mot Kedoshim. Es decir, que después de la muerte, mis queridos amigos, la persona se vuelve sagrada. Porque la palabra Kedoshim significa santidad, ¿verdad? Entonces, por el hecho de separarse de la parte física de este mundo y material, y porque esa misma persona deja de estar sometida a la esclavitud de los deseos corporales. Entonces, todo el tiempo que la persona vive en este mundo y la materia y el espíritu están mezclados,
no puede saber hacia dónde la llevarán sus inclinaciones, si hacia el buen o el mal camino, debido a que la lucha entre las inclinaciones es constante y permanente durante todo el tiempo que la persona vive en este mundo. Los sabios en el Tratado de Abot 2.4 dijeron: no confíes en ti mismo hasta el día de tu muerte, porque no sabes qué será de ti al final. Entonces vimos que grandes personalidades, tal como Elisha ben Abuyá y otros, a pesar de ser grandes tzadikim, finalmente se alejaron del camino y los libros de herejías caían de sus brazos. Eso está en el tratado de Hagigá 15b. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? A pesar de que los sabios en el Sefer Tosafot 15.1 nos dan varias explicaciones para la caída espiritual de esos grandes tzadikim, de todas maneras es claro que todo el tiempo que la persona está viva o está en este mundo físico, en el Olam Hazé, su nivel espiritual, mis queridos amigos, no está asegurado y debe luchar cada día contra sí misma, momento a momento, para mantener la Kedushá y seguir creciendo. Esta es la razón por la cual se acostumbra a decir Aharei Mot Kedoshim: después de la muerte será sagrado. Es decir, que después de que la persona fallece y se separa de su parte corporal, su alma espiritual sagrada, Baruch Hashem, no le da la posibilidad de pecar. Además, en el Olam Haba, que es el mundo venidero, en el cual se recibe el pago y no un mundo de hechos como es este, como lo dice el Tratado de Eruvin 22a. Por lo tanto, la perfección del hombre llega solo después de su muerte. Ya nos enseñaron los sabios en Bamidbar Rabbah 14.21 que solo después de la muerte se puede adquirir el 50º nivel de Kedushá y de pureza. Pero todo el tiempo que la persona está en este mundo, solo puede elevarse hasta el 50º nivel. Eso está en el Tratado de Rosh Hashanah 21b. Y esto se debe ¿a qué? A las fuerzas materiales que hay en ellas. Entonces, estas parashot del Humash Vaikra le enseñan a la persona que debe sacrificarse a sí misma por el Creador. Y de esta manera tendrá el mérito después de su muerte de santificarse y adquirir la perfección. Una costumbre antigua es enseñarle a los niños pequeños las parashot que hablan sobre los korbanot, sobre los sacrificios, como dice el Midrash Tanhumá 96.14. A pesar de que se trata de parashot difíciles y complicadas, por esto se va a hacer y se hace, ¿para qué? Para enseñarles sobre el sacrificio y la entrega desde la más temprana edad. Así como un bebé pequeño desde el momento de su nacimiento acostumbra a colocarse todos los objetos en la boca, y esa actividad no requiere ningún pensamiento ni planificación especial. De la misma manera, cuando les enseñamos a los pequeños la parashá de los sacrificios, deseamos acostumbrarlos a estudiar Torah con sus bocas y a cumplirla con toda la entrega necesaria. De la misma manera en el cual un bebé se lleva todos los objetos a la boca. ¿Por qué? Porque eso es algo que es parte natural de su ser, es de la misma naturaleza. Entonces, si le preguntamos a una persona que es temerosa de Dios, ¿desde qué nivel
desde que estaba en el vientre de su madre, cuando se le pregunta a una persona temerosa de Dios, si le resulta difícil cuidar el Shabbat, desde que estaba en el vientre de su madre, si le resulta difícil cuidar el Shabbat, sin ninguna duda nos responderá que cuidar Shabbat para ella es el mayor placer y que no siente ninguna dificultad especial para cumplirlo. Pero esto estoy hablando de personas estudiosas de Torah, de hijos de judíos, ¿verdad? Entonces, esto se da, ¿por qué? Porque así se acostumbró a hacerlo desde que era un niño muy pequeño. De la misma manera acostumbramos a los niños pequeños a apegarse a Hashem, ¿verdad? ¿Con qué? Con sacrificio, y no solamente con eso, sino con entrega. Para que esta realidad se vuelva para ellos parte de su vida con entrega, entonces tendrá el mérito de morir con santidad y con pureza e incluso alcanzar la perfección después de su muerte. Debemos saber que así como es fácil adquirir fe a través de la educación desde la infancia, así se adquiere la emuná, ¿verdad? Así dice la Torá, dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, ¿verdad? Entonces, así como se instruye, también es muy fácil perder esta instrucción. Y por eso toda persona debe prestar atención, meditar sobre sí misma y analizar sus actos para corroborar si su fe en Hashem arde en su interior o si es víctima de la frialdad de las dudas. Entonces hay una historia que dice el Rab Pinto que una vez él estaba en Venezuela en una conferencia y se acercó una persona adulta con barba y zitzit y le dijo que sentía que su fe se había debilitado. El rabino dijo, la verdad es que él pensó en su mente que no esperaba oír algo así de una persona que se veía tan temerosa de Hashem. Pero eso, mis queridos amigos, dice él, el rabino Pinto, que le enseñó, ¿verdad?, que no hay garantías para ninguna persona y que incluso la persona cuya apariencia externa de testimonio de su temor a Hashem y de su sabiduría, esta persona debe cuidarse para no llegar a perder lo que logró merecer hasta ese momento. Entonces, cuando le preguntó a esa persona cuál era la causa por la cual pensaba que se había debilitado su emuná, su fe, le dijo que el último tiempo se había debilitado un poco en su cumplimiento de las misbot y esto también había provocado un debilitamiento de su fe en Hashem. Así como cualquier máquina, incluso la más complicada, si no se le utiliza, puede llegar a dañarse. De la misma manera, la persona que no es cuidadosa en el cumplimiento de sus misbot, las misbot de Hashem, puede derrumbarse y perder su fe en el Creador. Entonces, esa persona que se había debilitado en el cumplimiento de las misbot, le contó al rabino David que se había mudado a vivir en un lugar campestre, verde y con un arroyo que lo cruza. Al verse atraído por el placer físico, comenzó a descuidar el placer espiritual y terminó perdiendo su emuná. Que Hashem nos proteja a todos nosotros de esto. Entonces, si prestamos atención, veremos que las últimas letras de las palabras Ahareimot son Yud y Taf, ¿verdad? Y equivalen a ¿cuánto estas dos letras? A 410, que es el mismo valor numérico de la palabra Kadosh, que significa sagrado. Y esto que viene a enseñarnos a nosotros, nos enseña o le enseña a la persona que después de su muerte llegará a la perfección y será sagrada. Si nos detenemos un momento, mi querido amigo, y pensamos qué es lo que lleva a la persona a su perfección,
veremos que son esos pocos instantes en los cuales eligió seguir el buen camino y dejar de lado todo el Yetzer Hará, todo el mal camino. Muchas personas reconocen que más de una vez enfrentaron una lucha interna con respecto a así hacer determinado acto que era correcto y adecuado o hacer otra cosa que no era lo correcto, pero que les provocaría un gran placer, a pesar de que también sería algo fugaz. Entonces, queridos talmidín, a veces esta batalla es muy difícil y no solo eso, sino muy dolorosa también, y tironea a la persona hacia un lado y hacia el otro, lo tambalea. Pero hay quien se gana el Olana va en un instante. Eso está en el Tratado de Abodá Zará 17a. Y es la persona que en un instante decide dejar de lado el placer fugaz y elegir el camino del placer eterno que aguarda a quienes cumplen con la voluntad de Hashem. En el Tratado de Megilá de Ruth, en la Megilá de Ruth, se describe extensamente la vida de Orpá y de Ruth, que son las dos nueras de Naomi y que quedaron viudas, estas dos mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando Naomi entendió que ya no tenía nada que hacer en la tierra de Moab, les dijo a sus nueras que iba a regresar a de Israel, que iba a regresar a tierra de Israel. En un primer momento, Orpá pensó acompañar a su suegra, pero después de pensarlo y hablar un poco más con Naomi, ella prefirió quedarse disfrutando de las comodidades de la casa de su padre en la tierra de Moab. Pero en cambio, Ruth eligió apegarse al camino de su suegra Naomi a todo precio e ir con ella a Eretz de Israel a pesar de las dificultades que tenía, y eso está en Ruth capítulo 2 versículo 11. Y nos habla la Gemara y nos dice que Goliat fue descendiente de Orpá, eso está en el Tratado de Sotá 42b, mientras que Ruth tuvo el mérito de que descendiera de ella David Hamelech, el rey David, Baruch Hashem. Las escrituras, que eso está en Shmuel, Shmuel 1, ¿verdad? Capítulo 17 del 49 al 51. Y esto da testimonio de que Goliat cayó bajo las manos del rey David, a pesar de que David era mucho más pequeño de tamaño, pero logró vencerlo gracias a la fortaleza de su espíritu y su fe. Entonces podemos preguntarnos por qué Ruth tuvo el mérito de que descendiera de ella el Redentor y en cambio de su hermana Orpá descendió Goliat. Entonces podemos decir que toda la diferencia entre Ruth y Orpá fueron esos instantes en los cuales cada uno eligió dónde dirigir sus pasos. Una eligió una dirección y la otra la contraria. Orpá eligió apegarse a las riquezas y las comodidades de la casa de su padre, mientras que Ruth se dio voluntariamente a todo eso y prefirió apegarse al camino del judaísmo, abandonando todas sus riquezas, debido a que Ruth prefirió la vida eterna en vez de la vida pasajera. Tuvo el mérito de recibir el reinado eterno y que descendiera de ella el Mashiach, debido a que Orpá prefirió la vida pasajera antes que la vida eterna. Entonces salió de ella un hombre fuerte y valiente como Goliat, pero toda su fortaleza era fugaz, efímera, pasajera, y cayó bajo las manos de David Hamelech. Entonces, mis queridos amigos, cuando el Satán se le presenta a la persona e intenta convencerla para que cometa una transgresión, le muestra solo el placer corporal y pasajero que obtendrá, y con toda intención le oculta el placer espiritual eterno que obtendrá si logra superar a la inclinación al mal y evita pecar durante su vida, ¿verdad? Entonces, dice el rabino Pinto, el rabino Pinto dice, Baruch Hashem,
Cabot para él, que él en su vida, durante toda su vida, encontró a muchas personas que en el momento mismo no lograron dominar su instinto y prefirieron el placer temporal antes que el placer eterno. Pero después que ese placer pasó, se sintieron vacíos y con un enorme sentimiento de pérdida. Pero también recuerda que llegaron al entierro del rey de Marruecos, donde él habita, por Francia, por Marruecos, todos los reyes y dirigentes del mundo, y le otorgaron un gran honor póstumo. Y a pesar de que el rey de Marruecos era famoso por su gran riqueza, cuando lo enterraron, estaba desnudo y sin nada. Porque todas las posesiones, mis queridos amigos, y todas las riquezas que acumuló durante su vida, quedó aquí en esta tierra, en el mundo de los hechos. A veces debemos pensar en el último camino que recorren los muertos, cómo van por el camino cubiertos solo por una mortaja, sin poder llevarse nada con ellos al mundo de la verdad. Porque el hecho que este mundo del Olam Hazé, donde estamos nosotros, es llamado por nuestros sabios el mundo de la mentira. En cambio, el sabio que dedicó todo su esfuerzo a la Torá tendrá el mérito de que la Torá acompañe al tribunal superior y lo defienda para bien y para bendición, tal como ya hemos dicho que la decisión respecto a qué camino tomar es una cuestión de instantes. Y esos mismos instantes son los que determinan cuál será el fin de la persona. Si tendrá el mérito de que digan de ella, Aharei Mot Kedoshim, después de la muerte se santificará y obtener la perfección, o si perderá ese maravilloso nivel que consiguió en este mundo. Entonces, una vez, dice el Rab Pinto una historia de una persona, y dice que una vez esa persona a quien se está refiriendo le pidió que le jurara que en el Olam Hazé, en el mundo venidero, en el mundo de la verdad, recibiría todos los placeres que se le habían negado en este mundo. Dice el rabino que al oír su pedido, él se sonrió y le dijo con una pregunta: ¿quién soy yo para poder jurarte algo así? Y también le preguntó el rabino cuáles eran los placeres a los cuales se refería. Si se refería a dinero, alimentos especiales, etcétera, porque el placer en el mundo venidero es solamente espiritual y no se puede comparar un placer fugaz con uno eterno. El placer en el Olam Hazé es un placer sin límites. En cambio, nuestro placer en este mundo está limitado y se termina. Ya dijeron los sabios en Igeret Hagra, Mishar, Pelibim, que los placeres de este mundo son similares a beber agua salada, porque la persona nunca se siente satisfecha de ellos y siempre sigue estando sedienta. Pero no así los placeres espirituales, mis queridos amigos del mundo venidero, porque se trata de un placer espiritual que provoca enorme satisfacción en el alma de la persona y le da vida. Como ya hemos dicho, la inclinación al mal le mostró a Orpá los placeres momentáneos y corporales que tendría en este mundo si regresaba a la casa de su padre. Pero, Baruch Hashem, con toda la intención, le ocultó el placer puro que obtendría si se apegaba al camino de su suegra y entregaba su alma para seguir los caminos de Hashem. Pero en cambio Ruth logró sobreponerse a su inclinación al mal, hacia el Yetzer Hará, y por eso esta no pudo evitar que Ruth reconociera la verdadera realidad y viera que no había comparación entre el placer material que tendría en la casa de su padre con todas sus riquezas y la enorme felicidad que le aguardaba si se apegaba al camino de Naomi
y aceptaba sobre ella el yugo de la Torá y de las mismot. El libro de Yehoshua, capítulo 2:1 y Rashi 2:11 dice y cuenta sobre una mujer llamada Rahab, que era muy bella y que todos los hombres iban a su casa para disfrutar de su belleza. El nombre de Rahab da testimonio de que su belleza era extrema, ¿verdad? Pero ella no permitió que su belleza le vendara los ojos, sino que prestó atención a lo que ocurría a su alrededor. Y dice el profeta Yehoshua en el capítulo 2, versículos 9 al 11, que esta mujer llamada Rahab decidió cambiar el camino en el cual se había comportado hasta ese momento y se dijo a sí misma que si el pueblo de Israel había tenido el mérito de grandes milagros, eso significaba que había un amo del mundo que lo dirigía y lo mantenía. Del pensamiento de Rahab llegó a los actos y abandonó todas las vanidades mundanas para refugiarse bajo las alas de la Shekhinah, de la presencia divina. Al grado que tuvo el mérito de casarse con Yehoshua bin Nun, y de ella descendió el profeta Irmiyahu y muchos otros sadikim, como dice Megilá, capítulo 14:2, y el de Al-Hur Shimon y Bamidbar 771. Entonces debemos saber que Rahab tuvo el mérito de recibir toda esta grandeza, casarse con el líder de Israel que los guió a la tierra después de que Moshe, debido a que observó a su alrededor y no permitió que su extrema belleza cegara sus ojos. Cuando Rahab vio los milagros que ocurrían para Am Israel, enseguida comprendió que había verdad en su dirección celestial y por lo tanto se debía apegar a esa conducción y seguir sus dictámenes. Y esto es lo que dijimos respecto a que a veces la persona decreta su destino en unos instantes a través de una única decisión, pudiendo cambiar su suerte de un extremo a otro. Debido a que Rahab reconoció esta verdad y con una decisión valiente optó por cambiar su camino, entonces tuvo el mérito, ¿verdad?, de casarse con Yehoshua bin Nun, el líder de Israel, y descendió de ella el profeta Irmiyahu, quien llamó al pueblo a despertarse y a regresar al santo bendito sea, al Creador. Dice el Rab Pinto con otra historia que una persona que siempre viene a verlo, con su rostro preocupado y una nube de ansiedad sobre su persona, él dice que es una oportunidad, esta persona, dice el Rab Pinto, entró a verlo y estaba contento, estaba alegre y sonriente, ¿verdad? Y antes estaba preocupado, ansioso, con una nube de ansiedad. Entonces, al verlo tan alegre, le preguntó cuáles eran las novedades. ¿Acaso se había ganado la lotería? Entonces esta persona le dijo que al venir a verlo, su corazón deseó cometer una transgresión, pero después pensó que no podría presentarse ante el rabino después de haber pecado. Y ese pensamiento lo ayudó a fortalecerse y venció su inclinación al mal para no cometer esa transgresión. Por eso estaba feliz, por haberse controlado y poder evitar esa averá o ese pecado. Al ver su enorme dicha, el rabino David entendió hasta qué grado alegra a la persona poder superar a su inclinación al mal y qué enorme satisfacción provoca, mis queridos amigos, anexarse a lo espiritual. Pero en cambio no puede encontrarse una persona que haya cometido un pecado y después se haya alegrado por haberlo hecho. Por el contrario, se siente deprimida por no haber podido superar la prueba y haberse dado por rendida
ante el Yeser Hará, ante su mala inclinación. Que la persona tenga el mérito de despertarse para no caer en el pecado en un segundo y medite en lo que está escrito en el Sefer Tehilim, capítulo 51, versículo 5, que dice de esta manera: porque conozco mis transgresiones y mi pecado está siempre ante mí. Entonces, para terminar, mis queridos talmidín, si la persona se comporta de esta manera, entonces cuando terminen sus años sobre esta tierra y deba presentarse ante el tribunal superior, tendrá el mérito de presentarse con integridad y en ella se cumplirán las palabras Aharei Mot Keoshim. Muchas gracias, mis queridos amigos, por estar estudiando con nosotros en el canal Pensamiento Judío Uri David. Suscríbete para poderle dar este mensaje a otras personas en este mundo. Hasta pronto.